reflejar la moral de su tiempo, tenía un fin didáctico, tenía normas establecidas, culto a la razón, era normativo, fin didáctico y moralizante. ¿Ya? Esas son tres características esenciales de los neoclásicos, ¿no? Fin didáctico y moralizante, uso de normas, culto a la razón, apego a los clásicos grecolatinos. Entonces, el romántico rechaza eso. El romántico dice, ¿cómo es posible que tengo yo que imitar modelos ya establecidos? ¿Dónde está la originalidad? ¿Por qué yo no puedo manifestar mis emociones? ¿Por qué tengo que utilizar mi obra bajo una finalidad? Por eso que el romántico critica y cuestiona eso, ¿ya? Así que el romanticismo nace en Alemania con este movimiento llamado el Sturmdrang. Ahorita vamos a mencionar esos detalles también. Así que el romanticismo es un movimiento cultural que se opone a los postulados de la Ilustración. Recuerda que el neoclasicismo convive con la Ilustración y que adopta una postura violenta de rebelión contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII. Además de su agudo individualismo y su exaltación del yo. Ese es el romántico, entonces. El romántico es rebelde. El romántico, ¿ya?, es un autor que busca originalidad, que manifiesta una imaginación desbordante, unos sentimientos desbordantes. El romántico lucha por la libertad. Se enfrenta a todo elemento que oprima. Son idealistas, recuerda, ¿no? El idealismo de la justicia, ¿ya? Entonces el romántico nace en medio de esta época convulsionada, es un rebelde, se rebela contra las normas establecidas, contra la moral cristiana, contra cualquier elemento que ate al ser humano. Nace en Alemania, también se desarrolla en Inglaterra, y luego va a influenciar a Francia y España. Ahora, en el caso francés, recuerda, los neoclásicos nace esta expresión neoclásica en Francia. Así que te imaginarás, para insertar esta propuesta romántica a un país donde la cuna del neoclasicismo es justamente ese país, va a ser muy difícil, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Víctor Hugo la va a tener muy difícil, ¿no? Va a tener que enfrentarse Víctor Hugo, ¿ya?, a estos postulados, ¿no?, neoclásicos. Víctor Hugo es un romántico, es uno de los grandes románticos representativos de Francia. Y Víctor Hugo nos señala esto: la musa moderna lo verá todo desde un punto de vista más elevado y más vasto. Comprenderá que todo en la creación no es humanamente bello, que lo feo existe a su lado, que lo deforme está cerca de lo gracioso, ¿no?, de lo gracioso, que lo grotesco es el reverso de lo sublime, que el mal se confunde con el bien y la sombra con la luz. Ahí te das cuenta lo que expresa Víctor Hugo, la rebeldía, ¿no? Expresa Víctor Hugo también la concepción de lo grotesco, ¿ya? La estética de lo grotesco, ¿qué es, profesor? Bueno, los clásicos, ¿cómo veían la belleza? Perfecta, la belleza equilibrada, armónica. Pero los románticos dicen, no, ¿por qué tenemos que seguir utilizando esos conceptos clásicos? La belleza también se puede encontrar, esta concepción de lo bello y lo estético también se puede encontrar en lo feo, en lo deforme, en lo perverso, en lo oscuro, en lo tenue. Hay belleza también en esas nociones. En el plano de la rebeldía, hay belleza en la rebeldía también, ¿no? Entonces el romántico adquiere esas nociones, esos conocimientos, ¿ya? Cosa que para la época, recuerda que van a ser criticables, ¿no?, para la época, porque son expresiones que rompen con este sentido de los sectores conservadores, ¿no? Y tú sabes que en toda época siempre hay muchos conservadores y las nociones nuevas, ¿no?, o rebeldes siempre van a verlo con malos ojos, ¿no? Recuerda, siempre lo novedoso se ve con malos ojos, ¿no? La cuestión es que los románticos luchan, se enfrentan contra esas posturas. Y el romántico empieza a calar más y más en la juventud,
¿no? Porque la juventud tiene una esencia, la rebeldía, la juventud siempre es rebelde, ¿no? ¿Ya? Así que el romántico cala muy bien en esta expresión juvenil. Entonces hay un enfrentamiento entre la juventud, la generación que está resurgiendo, surgiendo, ¿no? Manifestándose, y la generación pasada que sería los neoclásicos, ¿no? Hay un enfrentamiento generacional en este periodo también, ¿ya? ¿Qué características tiene el romanticismo? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué características? Hay el culto al yo. El romántico busca manifestar sus emociones, todas sus emociones, ¿no? Culto al yo, culto a uno mismo, culto a la individualidad, al espíritu individualista, ¿no? Utiliza estas nociones de libertad, busca enfrentarse, ¿no? ¿Ya? En la concepción de la libertad, ¿no? El enfrentamiento contra todo elemento que oprima. El genio creador también, ¿no? Expresa este genio creador. Busca crear nuevas cosas. No quiere imitar, quiere buscar la originalidad y la imaginación desbordante. Los románticos se van a nutrir, por ejemplo, de la época medieval. Van a rescatar nociones medievales, van a rescatar leyendas, mitos, también tradiciones orales, el folclore de los pueblos, va a rescatarse eso. Así que hay un gusto por lo popular también en el caso del romanticismo y un acercamiento a la historia pero de una forma subjetiva. Además, una idealización de la naturaleza. La naturaleza refleja mucho. No solamente la naturaleza refleja los sentimientos del artista, sino también la naturaleza refleja el arte. La naturaleza refleja la libertad. Ese elemento soñado por los románticos, la noción de la libertad. ¿Ya? Así que de pronto vamos a encontrar esas características del romanticismo. En un contexto internacional, recuerda la independencia de Estados Unidos en 1776 o la Revolución Francesa en 1789, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos en un momento de convulsión social y política y justamente en ese contexto aparece el romanticismo. Muy bien, esas son entonces algunas características del romanticismo. Recuerda el gusto por lo popular y la valoración de lo histórico desde una noción subjetiva. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda sobre las características del romanticismo? Aquí recuerda, los románticos luchan contra las expresiones racionales. El romántico lo que busca es manifestar, ¿ya?, las emociones. Eso es lo que busca el romántico, manifestar las emociones. Por eso que la razón va a pasar a un segundo plano. Las emociones son interesantes para los románticos, ¿no? Ese sentido de la expresión, ¿ya? Ahora, el espíritu individualista quiere decir que el romántico no quiere imitar, quiere crear, ¿no? Por tanto, quiere diferenciarse del otro, ¿ya? Quiere diferenciarse del otro y a su vez quiere manifestar sus propias vivencias, sus propios sentimientos, ¿ya? Ese es el espíritu individualista, ¿no? Que quiere manifestarse su identidad, su visión. Y en el caso más global, por ejemplo, su nacionalismo. ¿Ya? A ver, por aquí, ¿qué quiere decir el espíritu individualista? Recuerda, ¿no? La manifestación de su yo interior, sus emociones, ¿no? Por eso que hay el punto de vista del romántico, ¿no? Por eso que no hay una objetividad presente, sino una subjetividad. ¿Los románticos crearon los cuentos de hadas y los elementos fantasiosos? No, no. Los románticos más bien adquieren esos conocimientos, esas expresiones de lo popular. Recuerda que en la literatura popular siempre está presente los cuentos de hadas, están presentes los relatos orales, ¿no?, que desde la época medieval se han estado expresando, se han estado manifestando, solamente que no han llegado a la literatura oficial. ¿Qué hacen los románticos? Adquieren esos conocimientos de la oralidad, del folclore, y lo expresan en la literatura oficial, ¿ya? Por eso que se rescatan cuentos de hadas, se rescatan algunas historias, ¿no?, que eran relatos orales, ¿ya? Aquí reaparecen
las ánimas, las brujas. Aquí se da la obra Frankenstein, recuerda, el Prometeo moderno, Frankenstein, o también el vampiro de Polidori, ¿no? La noción del vampiro, el hombre lobo, ya, todas esas nociones están aquí, en el romanticismo. A ver, dice, ¿cómo se logró darse el romanticismo en Francia ya que había nacido en el clasicismo? Bien, Fresley, va a ser una lucha muy fuerte en Francia, porque los neoclásicos, que son franceses, que han nacido en Francia, recuerda esta visión neoclásica, tenía una academia, la Academia Francesa, ya que era como una especie de ministerio, algo así. La Academia Francesa regulaba las obras de arte, regulaba la cultura. Así que cualquier obra que se publicaba o que se manifestaba en una obra teatral tenía que pasar por la Academia Francesa. Ya te imaginarás, entonces Víctor Hugo va a tener que enfrentarse primero a la Academia Francesa para que pueda ser aceptado sus obras, sus puestas en escena, ¿no? Y llega un momento en que el romanticismo ha calado tanto en los jóvenes que los neoclásicos desean no presentar obras románticas, ¿no? O sea, no darle paso al romanticismo. Pero deciden aceptar la propuesta de Víctor Hugo, llamado la obra Cromwell, ¿no? Porque creen que va a ser un fracaso, y si es un fracaso nadie va a querer entonces presenciar una obra romántica. Sin embargo, Cromwell sí, va a tener poca presentación en sus inicios, y cuando Víctor Hugo empieza a producir Hernani, los neoclásicos quieren boicotear esta obra teatral Hernani de Víctor Hugo, ¿no? Por ello es que Víctor Hugo va a tener que buscar, ¿no?, a algunos aliados para que se enfrenten a los neoclásicos en plena función. Así que la obra Hernani, ni bien se presenta en escena, los neoclásicos van a pifiar, van a tirar tomates, ¿no? Los románticos van a insultar a los neoclásicos, así que los neoclásicos y los románticos van a enfrentarse entre sí. Así que va a haber una trifulca en la presentación de la obra de Hernani, a tal punto que el teatro, las butacas van a estar rotas. Pero aquí los románticos van a expulsar a los neoclásicos. Eso va a ser un escándalo para Francia, pero a su vez el inicio oficial del romanticismo, porque los románticos lograron callar a los neoclásicos y se logró presentar la obra Hernani. Por eso que con Hernani inicia oficialmente el romanticismo en Francia. A ver, los románticos son ajenos a estas concepciones de la razón, o ven con malos ojos estas nociones de la razón, porque la razón lo que hace es oprimir las emociones, y el romántico lo que quiere es liberarse de la razón para poder expresar. Quiere alejarse de la razón, de la realidad, para expresar también la imaginación, el desborde de la imaginación. A ver, ¿qué nos dice por aquí? La idealización de la naturaleza tiene que ver con la valoración de lo histórico. No. La idealización de la naturaleza quiere decir que para los románticos la naturaleza es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque refleja, uno, su espíritu individualista. Dos, refleja esa búsqueda de libertad. En la naturaleza no hay leyes. La naturaleza se rige más bien por nociones básicas, ¿no? Por una libertad profunda. Así que el romántico desea, añora esa naturaleza, esa libertad soñada en la naturaleza. Además, la naturaleza para los románticos es una inspiración profunda y además refleja el alma tormentosa del romántico. ¿Ya? La valoración de lo histórico va en otro sentido, ¿no? Ellos buscan entender el devenir histórico, pero recuerda desde una visión subjetiva. No hablan de la historia desde una noción objetiva, ¿no? ¿Ya? Así que el romanticismo es esa expresión, ¿no?, que busca ya adquirir, ¿no?, elementos que rompan con todos los lineamientos neoclásicos o con todo elemento que busque, ¿no?, atar al ser humano. Sí, el romanticismo aparece en Alemania a fines del siglo XVIII, ¿ya?
y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX. Muy bien, un autor romántico alemán, Goethe. Johann Goethe, este autor, da inicio al movimiento romántico, tiene un conjunto de autores que van a criticar a la visión neoclásica que se llama Tormenta e Impulso o Tormenta y Pasión. Ellos van a estar en contra de las limitaciones del racionalismo, ahí te das cuenta, las limitaciones del racionalismo, a favor de la exaltación de la expresión subjetiva y lo misterioso. ¿Ya? Este autor, Goethe, va a tener obras, entre ellas su obra juvenil, Las cuitas del joven Werther, las cuitas, las desventuras, las desdichas, las penas del joven Werther. Y su obra de madurez sería Fausto, es una obra teatral con elementos muy filosóficos, ¿ya? Así que la obra de Las cuitas del joven Werther da inicio al romanticismo sentimental. Entonces recuerda, el romántico ya no es solamente aquella persona o aquel artista que expresa tristeza, añoranza, desdicha amorosa, sino el romántico va más allá de esos elementos. El romántico es rebelde, el romántico expresa emociones, cualquier tipo de emociones, manifiesta ya su imaginación desbordante, utiliza incluso los elementos de lo grotesco, ¿no? Por eso que en esta concepción romántica podemos encontrar, en el caso de América, ¿no? En Norteamérica, ¿ya? En Estados Unidos, tenemos a Edgar Allan Poe. Si hablamos de Estados Unidos, el romanticismo estadounidense, Edgar Allan Poe. ¿Ya? De pronto, si en Europa tenemos ¿qué? Tenemos recuerda, la obra Frankenstein, recuerda, una obra donde te habla de este doctor Frankenstein que se opone a lineamientos. Es un autor rebelde, mira, ¿no? Frankenstein es un doctor rebelde, ¿ya? A ver, luego, ¿qué nos dice por aquí? A ver, por acá, nace en Alemania a fines del 18, sí. Una característica del romanticismo es la sublimidad. Puede estar presente este elemento sublime, ¿ya? Sublime, majestuoso, pero recuerda que el romántico va más allá de eso, ¿no? Los sentimientos afloran, ¿no? Ya el romántico trata de manifestar esas nociones, ¿no? En cambio, lo sublime, lo majestuoso, ¿no? Eso podría ser incluso expresiones neoclásicas, ¿no? El romántico incluso gusta de lo popular, ¿ya? Pero en algunas obras sí tiene esas expresiones sublimes, ¿no? Movimiento, tendencia. Lo que pasa es que el romanticismo es un movimiento cultural, ¿ya? No solamente abarca la literatura, abarca también otras expresiones artísticas. Mientras que la tendencia, ¿no? No es una manifestación cultural. Una tendencia puede ser de pronto en un aspecto de las expresiones artísticas, ¿no? Puede ser que solamente aparezca imaginemos, ¿no? En la literatura y no aparezca en otras expresiones artísticas, ¿no? Esa es una tendencia, ¿no? Así que una tendencia más bien es algo micro, algo sustancial, algo pequeño, ¿no? Mientras que un movimiento va más allá, pues, ¿no? En el caso del romanticismo, es un movimiento cultural, ¿no? Ahora, en la literatura se convierte también como una tendencia, ¿no? Porque se enfrenta contra los neoclásicos, pero si abarcamos más, se convierte en un movimiento cultural. Porque hay una expresión romántica en la literatura, una expresión romántica en la pintura, ¿no? Una expresión romántica en la música, ¿ya? Así que es una manifestación que abarca diferentes expresiones artísticas, ¿no? Así que es un movimiento, ¿no? Bien, Goethe, este autor, ya va a expresar entonces una noción sentimental. Entonces, el romanticismo como producción literaria va a tener diferentes vertientes o tendencias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el romanticismo sentimental,
el romanticismo social, el romanticismo terrorífico, o en algunos casos el romanticismo gótico, como también se le pueden llamar. Así que hay varias tendencias del romanticismo, varias expresiones románticas, ¿no? La que ha calado más y la que tenemos más conocimiento es sobre esta noción romántica sentimental, ¿no? Por eso que de ahí nosotros tenemos estas nociones de ser romántico es aquella persona sensible, aquella persona que tiene esos sentimientos respecto al amor, ¿no? Porque ha calado más este romanticismo sentimental, ¿no? Y se ha estudiado más sobre el romanticismo sentimental que el romanticismo, por ejemplo, terrorífico o el romanticismo social. Y justamente este autor, Goethe, con su obra Las cuitas del joven Werther, da inicio a este romanticismo sentimental, ¿no? Las penas o las cuitas del joven Werther es una novela epistolar que va a generar una ola de suicidios. Por eso se va a prohibir en su tiempo. Imagínate, ¿no? Cómo de pronto esta obra alemana va a generar, ¿no?, una concepción, ya una ola de suicidios. A ver, Juan Joel, nos dice, Goethe tiene solo romanticismo neoclasicismo. No, Goethe es considerado uno de los primeros románticos, el último clásico, ¿no? O sea, en su etapa juvenil, él tiene una manifestación neoclásica, ¿no? Poco a poco, pero luego se desprende de esa postura neoclásica, ¿ya? Porque estamos en una época de transición, ¿no? Muchos jóvenes van a tener una educación humanista, y esta educación humanista proviene de la noción neoclásica. Pero, ¿qué sucede? Pero estos autores van a rechazar esa noción neoclásica y en su literatura van a manifestar ya una vertiente romántica, ¿no? Por eso que estos autores que van a dar inicio al romanticismo, en su primera noción está esta concepción neoclásica todavía, porque incluso hay algunas expresiones o algunas referencias mitológicas, ¿no?, como herencia del neoclasicismo, ¿ya? A ver, por aquí nos dice, Edgar Allan Poe, ¿era romántico? Sí, era un romántico, con expresiones góticas, bueno, romántico terrorífico, ¿no? Exacto, ¿no? Lo gótico, lo tenue, ¿no? El sentido de lo gótico, pues lo gótico está vinculado a lo tenue, lo oscuro, ¿no? Ese mundo lúgubre, ¿no? Eso es lo gótico, ¿ya? Y justamente el romanticismo terrorífico va a adquirir esas expresiones, ¿no? Pero bien, volvamos entonces a las cuitas del joven Werther. ¿Qué sucede con las cuitas del joven Werther? Esta novela, como te decía, va a causar una ola de suicidios. El personaje, Werther, va a contar esta historia a través de cartas. Le va a contar a su amigo Guillermo, ¿ya? Así que nosotros, ¿ya?, nosotros vamos a leer las cartas de Werther que le está dedicando, le está escribiendo a su amigo Guillermo. ¿Qué le está contando a Guillermo? Todo lo que siente su corazón. O sea, cómo Werther llega a un pueblo con la intención de estar bien, conoce a Charlotte, se va a enamorar de ella, así que va a estar perdidamente enamorada de ella, y todo esto le va a contar a su amigo Guillermo, ¿no? Todo el dolor que siente su corazón, porque Charlotte solamente lo ve como amigo, ¿ya? Así que Werther, narrador de la obra, en busca de tranquilidad y naturaleza, marcha a un lugar alejado de la ciudad. ¿Dónde va a conocer a Charlotte, Lot o simplemente Carlota? De quien queda prendidamente enamorado, ¿no? De quien queda prendidamente enamorado de Charlotte. Este amor crece cada vez más a lo largo de la historia, mientras que por parte de ella tan solo apreciamos una amistad, ¿no? Así que aquí hay un amor no correspondido, un amor prohibido. ¿Por qué es un amor prohibido? Porque Charlotte, recuerda, Charlotte o Carlota está comprometida con Alberto o Albert. Así que dentro de los lineamientos de las convenciones sociales, ya que está comprometida con alguien, no puede, ¿no?, recibir, por ejemplo, visitas de otras personas porque pueden malinterpretarlas, ¿no? No puede enamorarse de otra persona porque ya está comprometida con alguien, ¿no? Por eso que está prohibida para Werther, desde esas nociones de esa época, ¿no?
Sin embargo, Werther, ¿qué sucede? Sucede que de pronto Werther ya es rebelde. Él no acepta las convenciones sociales. Ahí te das cuenta de la noción romántica, ¿ves? Werther es un personaje apasionado. Werther es un personaje prototipo del romántico, apasionado, que está vinculado a la naturaleza, a las expresiones artísticas, a lo popular, ¿ya? Rebeldía contra las normas establecidas, critica y cuestiona las costumbres burguesas, racionales. Alberto representa la burguesía racional. Ya recuerda, Alberto representa la burguesía racional. Por eso es que Werther y Alberto van a entablar conversaciones, ¿no? Werther es apasionado, Alberto es racional y van a tener una peculiaridad de amistad, ¿no? Porque recuerda, es su enemigo, es su contrincante, porque ambos aman a Carlota, aunque Alberto está comprometido con ella y luego se casará con ella. Así que Werther va a contarnos todas esas desdichas amorosas por Charlotte. Y eso le va a escribir a Guillermo. Obviamente le va a escribir también lo que piensa, lo que cuestiona sobre estas costumbres arraigadas, ¿no? O estas costumbres burguesas, ¿ya? Así que Werther representa, recuerda, al romántico, mientras que Alberto representa la razón burguesa, la burguesía racional. Sí, Alberto representa la razón. Es una persona muy centrada, es una persona muy racional, ¿ya? Eso es Alberto. Bien. Características de la escritura del joven Werther. Mira, pertenece al género épico narrativo, especie novela epistolar. ¿Por qué epistolar? Porque es un conjunto de cartas. Las cartas están fechadas. Quiere decir que es una narración lineal y cronológica. ¿Quién los empieza a escribir? Werther. Así que tenemos nosotros, desde la perspectiva de Werther, tenemos la historia. Así que es un narrador personaje. Pero no solamente queda eso, sino que también tenemos las notas del editor. El editor sería como otro narrador, ¿ya? Es aquel que trae las cartas, ¿no? Logra reunir todas las cartas y también algunos fragmentos de una especie de diario que tenía Werther, ¿ya? Escribía ahí sus pensamientos para luego escribir en las cartas, ¿no? Así que el editor logra conseguir estas notas, estos fragmentos, estos retazos, ¿no? Que Werther había escrito, y también logra conocer algunos puntos de vista de otros autores, de otros personajes, ¿no? Por ejemplo, las notas del editor nos empieza a contar qué es lo que sucede cuando Werther empieza a ir a la casa de Charlotte, ¿no? Qué le pasa a Werther cuando logra dispararse, ¿no? Qué personas vienen a ver a Werther, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que aparte del narrador personaje también tenemos las notas del editor. Se exalta la naturaleza. Recuerda que la naturaleza aquí se exalta como los tormentos del romántico, o sea, de Werther, pero también la naturaleza es vista como un sentido de expresión artística, ¿ya? La naturaleza es una inspiración, ¿no? Para el romántico. La subjetividad, ¿por qué es subjetivo esta obra? Porque tenemos un punto de vista, solamente se refleja la pasión desenfrenada de Werther, describe y cuestiona la vida burguesa, que puede estar representado en Alberto, pero también en otros personajes, que ven a Werther como una persona extraña. Imagínate, ¿no? Werther juega con los hermanos de Charlotte, así que una persona que representa esta noción burguesa, racional, ve como un joven va a estar de esta forma, como un joven va a empezar a, ¿no? Jugar con estos niños como si en realidad fuese un niño. Un joven ya es una persona adulta, una persona racional, no puede seguir esos lineamientos de la niñez. Werther critica y cuestiona eso, dice, ¿cómo es posible que una persona, ¿no? que está en esta noción burguesa, racional, critique y cuestione a una persona que de pronto quiere expresar emociones, que está jugando, que está siendo libre? Por eso que los niños, ¿no? son libres, porque no están posicionados, no están atados con
estas convenciones sociales. Por eso que Werther dice, los niños son libres, los seres humanos cuando llegan a una cierta edad, los jóvenes, los adultos, muchas veces, producto de esas convenciones, los ata, ¿no? Y tiene siempre que racionalizar todo lo que hace, y a eso no le gusta a Werther, ¿no? Por eso que critica y cuestiona. El tema central es el amor prohibido, el amor vedado. Y se da una angustia metafísica, a tal punto que Werther siente que su existencia ya no sirve de nada, y es por eso que se suicida, ¿no? Bien. Las cuitas del joven Werther. Esta obra está ambientada entre el 4 de mayo de 1771 al 20 de diciembre de 1772. ¿Qué sucede? Esta obra se va a publicar en 1774, o sea, 2 años después de estas cartas. Recuerda, la última carta que envía Werther es el 20 de diciembre de 1772. Sin embargo, Werther sigue escribiendo. Ya sigue escribiendo, porque recuerda que él va a dispararse en vísperas de Nochebuena. Ahí te das cuenta incluso la rebeldía, ¿no? Ha esperado o de pronto ha llegado esta noción de matarse en vísperas de Nochebuena, ¿no? Justamente en esa etapa, ¿no? En esa época. A la angustia metafísica, bueno, la angustia metafísica quiere decir el ser humano, en este caso el romántico, ¿no? Tiene una angustia sobre su existencia, se aleja completamente de la realidad, de lo racional de la realidad, a tal punto que cree, ¿no? En la visión romántica que en la existencia para él de pronto no sirve de nada, porque se enfrenta a la realidad, se enfrenta a la sociedad. El romántico es marginado, el romántico es despreciado por la realidad, por la sociedad. Así que llega un momento de angustia, ¿no? Su existencia, cómo de pronto, ¿no? El romántico está luchando, enfrentándose por estos ideales y de pronto fracasa. En el caso de la escuita del joven Werther, Werther está luchando para que Charlotte sea libre, ¿no? Para que Charlotte pueda expresar sus emociones, para que pueda estar con él, ¿no? Y que no solamente le ate, ¿ya?, este compromiso. Eso es lo que cree Werther, ¿no? Por eso que cuando Charlotte lo rechaza, Werther se da cuenta que esa existencia que estaba solamente regida en Charlotte ya no sirve de nada. Por eso es que Werther llega a una angustia metafísica. Su existencia no sirve de nada, dice Werther. Por eso es que decide acabar con su vida. Ahora, la historia de Werther no quiere decir que fue real, sino que lo que hace el autor es publicarlo en 1774 y fechar estas cartas 2 años antes. ¿Para qué? Para darle un sentido de verosimilitud, para que el lector crea que lo que se está leyendo ha pasado y sienta suyo esa historia, ¿ya? Aunque recuerda que Goethe, en cierta medida, se influencia de 2 hechos muy importantes en su vida. Uno, que en su etapa juvenil va a conocer a una chica, se va a enamorar de una chica, sin embargo, esta chica va a casarse con otro. Y 2, que tiene un amigo que escribía correspondencia, o sea, escribía cartas, ¿no? Era un amigo de Goethe, y luego se va a enterar que este amigo ha pasado por un momento crucial, ¿no?, amoroso, y se va a suicidar. Así que estos 2 hechos de su vida, ya sea la de su amigo, ya sea de aquella chica que se enamoró muy joven y de pronto ella se casa con otro, va a influenciar al autor para que pueda escribir una obra como Las cuitas del joven Werther, ¿no? Bien, entonces esta obra, Las cuitas del joven Werther, recuerda que son cartas que escribe Werther a su amigo Guillermo, ¿ya? Werther dice, efectivamente, ¿no?, en un momento determinado, ¿no?, voy a morir, dice, ¿no? ¿Ya? Bueno, igual vamos a leer algunos fragmentos de la escuita de los joven Werther para que observes, ¿no?, estos detalles, ¿ya? Muy bien. Empezamos entonces a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Werther recuerda que se aleja de la ciudad con la intención de acercarse a la naturaleza.
vivir plenamente en la naturaleza, encontrarse consigo mismo, ¿no? Alejarse del bullicio de la ciudad. Quiere vivir en paz, ¿no? Así que las notas del editor, te cuento, mira, te voy a leer las notas del editor. Ni bien tú abres el libro, ¿qué te dice el editor? He reunido cuidadosamente cuanto he podido recoger acerca del desgraciado Werther, del desdichado Werther. Y aquí os lo ofrezco, pues sé que me lo agradeceréis. No podréis negar vuestra admiración y vuestra simpatía a su espíritu y su carácter, ni dejaréis de verter algunas lágrimas por su desgraciada suerte. Y tú, alma sensible y compasiva, te estaba diciendo, ¿ves? Y tú, ¿eh? Conoce, entonces el editor, que tú estás sufriendo, ¿no? Y tú, alma sensible, compasiva, oprimida y afligida por iguales quebrantos, aprende a consolarte en sus padecimientos. Y si el destino o tus yerros no te permiten tener a tu lado un amigo, que este libro pueda suplir su falta. Esas son las notas del editor, ¿no? Las notas de bienvenida del editor. Claro, el editor te dice, bueno, te he reunido toda esta historia de Werther, ¿no? Para que tú de pronto puedas tener acceso a ella, ¿no? Para que puedas admirar, ¿no? ¿Ya? Y tener una cierta simpatía por el espíritu de este personaje, ¿no? Y además te dice, en algún momento vas a soltar algunas lágrimas por este desdichado. Pero si tú eres un alma sensible, compasiva, oprimida, afligida por los mismos quebrantos, o sea, por la misma tragedia de Werther, que tienes un amor no correspondido, que te han rechazado constantemente, amas desesperadamente a esa persona, pero te han rechazado, sufres por ese amor prohibido, pues bien, que este libro sea tu consuelo, que este libro sea aquel amigo que quizá no tengas, para que puedas llorar y que se sequen las lágrimas en estas páginas, ¿no? Que estas páginas, que estas letras te puedan abrazar, ¿no? Y consolarte, como Werther lo hizo con Guillermo, ¿no? Porque Werther escribía para que Guillermo le pueda responder, pueda de pronto aconsejarle, ¿no? En algunas circunstancias, aunque nosotros no tenemos estas cartas de Guillermo a Werther, ¿no? Claro, Lucas, podría ser, ¿no? Un buen punto, ¿no? Podría recrear estas obras clásicas, ¿no? Imagínate, ¿no? En otros países hacen eso, ¿ya? En otros países, por ejemplo, en España, ¿no? En la televisión recrean obras clásicas, ¿no? Don Quijote de la Mancha, El Cid de las Niñas, todo recrean, ¿no? Y eso se ve, ¿no? En señal abierta. Ahí te das cuenta la importancia de la cultura, ¿no? ¿Ya? Diferentes obras clásicas, imagínate, ¿no? ¿Ya? Obras tradicionales para su época, ¿no? Pero desgraciadamente nuestra televisión peruana, salvo el Canal 7 que intenta, ¿no? Intenta con todo lo que está aconteciendo, intenta realizar eso, ¿no? Pero desgraciadamente tú sabes que muchos prefieren ver otros programas que el Canal 7, imagínate. No hay grandes programas en el Canal 7, ¿eh? Pero bien, sigamos entonces. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Claro, Leisla, la gente se va a sentir identificada, ¿no? Y por eso que muchos de estos jóvenes van a tomar esa decisión. El romanticismo es realista, bueno, más que realista, ya el romanticismo es muy emotivo, ¿no? Es muy emotivo. No es realista, el romántico es emotivo. Ahora, Dana, si mencionas realista en ese sentido que puede reflejar lo que sienten muchas personas en la realidad, claro, refleja las emociones que tienen muchas personas en la realidad, pero no es una manifestación realista, ¿ya?
¿Ya? Porque el realismo más bien habla sobre qué. El realismo habla sobre la sociedad y sus problemas. ¿Ya? Mientras que el romántico habla sobre las emociones. Ahora, ¿puede reflejar algunos pasajes de la realidad? Sí, pero de forma subjetiva. Ujú. Sí. Entonces, el romántico puede de pronto reflejar las emociones de muchas personas, claro, eso puede ser, porque el romántico ¿qué hace? Expresa emociones que se vuelven universales, ¿no? El romántico expresa emociones que se vuelven universales, ¿no? El sentido de la justicia, los tres mosqueteros, por ejemplo, ¿ya? ¿Ustedes han leído los tres mosqueteros? De Alejandro Dumas, ¿no? O ese sentido de la venganza. Recuerda, el sentido de la venganza en El Conde de Montecristo. Claro, habrás visto las películas, bueno, sí, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, El Hombre en la Máscara de Hierro, recuerda, ¿no? De Alejandro Dumas. Solo la versión de Mickey Mouse por acá nos señala. Bien, bien. Pero bueno, volvamos entonces a la escuela del joven Werther. Ya nos hemos ido muy lejos, ¿no? Estamos hablando de tristeza, congoja y no nos estamos riendo, ¿no? Así es la vida, ¿no? Momentos tristes, alegres. Ahora sí, vamos entonces en esta novela. Recuerda entonces, Werther ha llegado a este pueblo con la intención de alejarse de la ciudad, conoce a Charlotte, está en una fiesta, ¿no? Va a frecuentar poco a poco la casa de Charlotte, va a jugar con los hermanos de Charlotte. Werther y Charlotte van a entablar una gran amistad, ¿no? Sin embargo, Werther está enamorado de Charlotte. Sabe que es un amor no correspondido, un amor prohibido porque Charlotte está comprometida con Alberto, ¿no? En un momento, Werther le va a preguntar a Charlotte, ¿no? Disculpa la indiscreción, ¿no? ¿Quién es Alberto? Porque, recuerda, a Werther le han dicho a Werther, cuidado que te enamores de Charlotte. Charlotte está comprometida con Alberto, así que es mejor que no te ilusiones. Werther le dice, bueno, sí, yo no me voy a ilusionar. Yo he venido aquí no para enamorarme, he venido aquí para disfrutar de la naturaleza, para alejarme del bullicio. Así que no te preocupes, no me voy a enamorar de nadie. Bueno, conoce a Charlotte y se enamora, ¿no? Así que de pronto, en un momento determinado, Werther le pregunta, ¿no? Disculpa, ¿no? ¿Quién es Alberto, no? Si no es indiscreto preguntarlo, ¿no? Werther le pregunta eso a Charlotte para ver la respuesta de Charlotte, ¿no? Para saber la respuesta de Charlotte y de pronto intuir si realmente lo ama o no lo ama, ¿no? Así que Werther le pregunta eso, ¿no? Y Charlotte le responde, dice, ¿por qué se lo iba yo a ocultar? Alberto es un hombre honrado, con quien estoy comprometida. Eso le dice Charlotte a Werther. Así que le dice directamente Charlotte a Werther, ¿no? Recuerda, Werther, yo estoy comprometida con Alberto, ¿no? Es un hombre honrado. Es una persona buena, honrada. Yo no te voy a ocultar que estoy comprometida. Te estoy diciendo, más bien, te advierto, Werther, estoy comprometida con Alberto. Claro, Werther ahí se da cuenta que le preguntó indiscretamente para saber la respuesta de Charlotte. Pobre Werther, ¿no? Le rompieron en 1000 pedazos su corazón. ¿Ya? Así que imagínate, el pobre Werther, triste, abandonado, ¿no? Ya no sabe qué preguntar. Y así vamos a encontrar diferentes momentos, ¿no? ¿Ya? Así que un día de pronto, imagínate, Werther estaba obsesionado por Charlotte, ¿no? Si no está presente en la casa de Charlotte, Werther le dice a su criado, criado, quiero que vayas a la casa de Charlotte y puedas ver cómo está Charlotte, si está bien o está mal, ¿no? ¿Qué le sucede? El criado va, ¿no? Viene y de pronto le pregunta, ¿no? Werther al criado, ¿cómo estaba vestida? Si estaba feliz, no estaba feliz, y así, ¿no? Pobrecito Werther, ¿ya? Todo eso le está contando a Guillermo, ¿no? Guillermo es el paño de lágrimas, ¿ya?
como tú de pronto cuando le cuentas a tus amigos por el mensaje de texto, o cuando lo llamas, o por WhatsApp, así, ¿no? Su paño de lágrimas, ¿ya? Llega un momento en que Werther le cuenta a Guillermo, ¿no? Werther le dice a Guillermo: antes de marcharme, ¿no?, Charlotte me detuvo y me dijo: adiós, querido Werther. Sus palabras hasta ahora resuenan mi corazón. No puedo dormir. Y cada vez que me siento triste, afligido, recuerdo esas palabras. Adiós, querido Werther. Querido Werther. Hasta ahora lo escucho. Y sonrío, ¿no? Werther le está diciendo eso a Guillermo, imagínate, ¿no? Charlotte le habrá dicho por consideración, ¿no? Querido, porque lo quiere como amigo, pues, ¿no? Adiós, querido Werther. Y Werther ya se imagina otras cosas, ya se ilusiona. Werther está esperanzado, dice al fin, ¿no? Tengo algo de Charlotte, ¿no? Charlotte quiere conmigo, ¿no? Se ilusiona Werther, ¿no? Malinterpreta todo Werther. Conoce a Alberto. Werther conoce a Alberto. Werther empieza a hablar con Alberto, ¿no? Para efectivamente ver cómo es Alberto, si es una persona honrada, no es honrada, ¿no? Quería ver si tenía algunos problemas Alberto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto Alberto es una persona de bien, ¿no? Le escribe el 30 de julio, mira, el 30 de julio le escribe así: ha llegado Alberto y tendré que irme. Aun cuando fuera el mejor, el más digno de los hombres, aun cuando mereciese toda mi estimación y hasta mi respeto y veneración, no podría soportar el verle en posesión de tantas perfecciones. Así que te imaginarás, ¿no? Werther le dice, Alberto es perfecto, ¿no? No tiene ningún problema, no tiene ningún defecto. Es noble, dice, ¿no? Basta, dice Guillermo. El prometido esposo está aquí. Es un hombre amable y cortés, y merece que se le quiera. Felizmente no estaba cuando llegó. La escena habría desgarrado mi corazón. Es tan bueno y comedido que ha tenido la atención de no dar un solo beso a Charlotte delante de mí. Ahí sí te das cuenta entonces que Werther sabe, pues bien, que este personaje, Alberto, es una persona de bien, ¿no? Y desgraciadamente no encuentra ningún defecto de Alberto, ¿no? ¿Ya? Así que imagínate, el pobre Werther, ¿no? Quiere ver defectos en su enemigo, pero no lo encuentra. Más bien se da cuenta que su enemigo es una persona considerada, una persona respetuosa, ¿no? Y que quiere a Charlotte, y que Charlotte quiere también a Alberto. Pobrecito Werther, ¿no? Quiere buscar la manera de que Charlotte se aleje de Alberto y no lo consigue. Claro, lo quiere odiar, pero no lo consigue, más bien lo respeta. No lo odia, lo respeta, ¿no? Así que ya te imaginarás el pobre Werther, triste, abandonado, ¿no? Un día de pronto Charlotte le dice, pues bien, Werther, tengo que decirte, me voy a casar, ¿no? Y quiero que estés presente, ¿no? Le está invitando a la boda Charlotte a Werther, porque como es su mejor amigo, tiene que estar presente, pues, ¿no? Tiene que presenciar la boda. Claro, imagínate, ¿no? Werther, ya te imaginarás cómo está. ¿Tú crees que va a ir Werther? No, pues Werther no va a poder, no va a querer ir, ¿sí o no? Así que de pronto, Charlotte se ha casado ya con Alberto. Werther se ha marchado a otro pueblo para olvidarse de Charlotte. Está trabajando, está escribiendo, está buscando la manera de olvidarse de Charlotte, sin embargo no lo consigue. No logra olvidarse de Charlotte. ¿Ya? Así que Werther retorna al pueblo. Werther ha retornado, se ha entrevistado con Alberto, frecuenta la casa de los esposos, ¿no? Todavía Werther dice que considerado es Alberto que no le da un beso delante de mí, ¿no? Conversa con Alberto, hablan de diferentes cuestiones. Recuerda que Alberto es racional, Werther es pasional, así que hay discusiones, ¿no?
sobre la pasión y sobre el sentido de la razón. ¿Ya? Eso le está escribiendo Guillermo. Un día de pronto, así para ya acercarnos al final, ¿no? Un día de pronto Alberto va a tener que irse de viaje. ¿Ya? Va a tener que marcharse. ¿Qué sucede? Sucede que Werther ya no quiere seguir viviendo así, pues, ¿no? Así que Werther decide acabar con su vida. Pero antes de eso quiere olvidarse, ¿no? Quiere despedirse de su amada, ¿no? Quiere decirle todo lo que siente en su corazón o de pronto decirle a partir de este momento ya no nos vamos a ver, ¿no? Quiere decir todo eso, ¿ya? Así que Werther, ¿no? Está con esa decisión. Charlotte en unos momentos le ha dicho, en unos pasajes, antes le ha dicho, Werther, es mejor que no vengas con mayor frecuencia. Eres una persona muy pasional, ¿no? Y la gente puede pensar mal. Así que Werther, te recomiendo, por favor, te ruego que no vengas, ya que no vengas muy frecuente, ¿no? Y otras veces le dice Charlotte, Werther, espero que vengas para Navidad, ¿no? Te vamos a esperar, ¿ya? Recuerda que estamos en diciembre, ¿no? Así que Werther ha ido a la casa de Charlotte. Alberto se ha marchado, está de viaje, y Werther ha ido con una intención. Werther, recuerda, es el amigo, ¿no? El amigo. Werther está enamorado. Charlotte o Carlota se ha casado con Alberto, ¿no? Charlotte y Werther son amigos. ¿Qué sucede entonces? Sucede que de pronto Werther va, ¿no? Werther va a la casa, ¿no? de Charlotte, conversan y un momento determinado le declama la canción de Ossian, ¿ya? Mientras le está declamando la canción de Ossian, Werther lo hace con tanta pasión que Charlotte empieza a sentir algo en su corazón. Porque la canción de Ossian, ¿ya? en cierta medida refleja lo que Werther está sintiendo y la despedida que le está dando, ¿no? a Charlotte. ¿Ya? Así que de pronto, ¿qué hace Werther? Empieza a escribir, ¿no? Empieza a escribir y las notas del editor nos dice qué es lo que está sucediendo. Dice, ¿no? Un torrente de lágrimas brotó que los ojos de Carlota y alivió su corazón oprimido. Vino a suspender la lectura Werther. Arrojó este manuscrito, tomó su mano y derramó sobre ella amargas lágrimas. Los dos están llorando, ¿no? Apoyada Carlota sobre el otro brazo, se cubría el rostro con su pañuelo. Terrible era la recíproca sensación de ambos. Veían su propio infortunio en la suerte de los héroes de Ossian. Lo sentían juntos y sus lágrimas se confundían, ¿no? Los labios y los ojos de Werther devoraban el brazo de Charlotte. Se apoderó de ella un temblor y quiso retirarse, pero el dolor y la compasión le quitaban las fuerzas y agobiaban su alma con un peso de plomo. Se esforzaba por tomar aliento, se sentía como sofocada, y con voz celestial rogó, conjuró a Werther que continuase la lectura. Charlotte dice, Werther, por favor, sigue leyendo. Werther se seca las lágrimas, agarra el manuscrito y sigue leyendo, ¿no? En ese instante, cuando Werther lee, dice, el viajero llegará mañana, vendrá aquel que me ha visto en toda mi hermosura, su mirada, errando de la llanura, me buscará por todas partes, me buscará en torno suyo y no me encontrará. Diciendo esas palabras de la canción de Ossian, que está reflejando exactamente lo que están sintiendo, hizo estremecer al desgraciado joven. En el paroxismo de su desesperación, le asió las manos, las estrechó contra sus ojos y contra su frente, y en aquel momento atravesó por el alma de Carlota un presentimiento de su horrible situación. Sus sentidos se turbaron, estrechó sus manos contra su pecho, y en dolorosa emoción se inclinó hacia él. Ella, ¿no? se inclinó hacia él. Sus abrazadas mejillas se tocaron y el mundo entendió y el mundo entero, imagínate, desapareció a sus ojos. Le enlazó Werther con sus brazos,
la estrechó contra su corazón y cubrió sus trémulos y balbuceantes labios de besos ardientes y furiosamente apasionados. Ahí te das cuenta, entonces, se dieron un beso, ¿no? Tú dirás, profesor, al fin, un beso, al fin. Ya estamos casi al final, ¿no? Nos quedan pocas hojas, nada más. ¿Qué sucede entonces? Se han dado un beso. Charlotte está sucumbiendo ante la pasión. Werther está contento, ¿no? En cierta medida, bueno, está triste porque se ha despedido de ella, ¿no? Y ya nunca más la va a ver, pero le ha dado un beso de despedida. Werther, decía ella con voz ahogada, Werther. Y su débil mano rechazaba blandamente su pecho unido al suyo. Ahí te das cuenta que Charlotte se está alejando poco a poco, ¿no? Werther, exclamó al fin, con tono imponente y grave que expresaba el más noble sentimiento. Él no insistió, la dejó desasirse de sus brazos y cayó a sus pies como fuera de sí. Ella se lanzó hacia la puerta y con la turbación más violenta, trémulas de amor y de cólera, le dijo. ¿Qué le dice? Mira, escucha, ¿qué le dice Charlotte a Werther? Esta es la última vez, Werther. No volverás a verme más. Cierra la puerta. Se detuvo y arrojando sobre el infortunado una mirada desbordante de amor fue a encerrarse en su cuarto inmediatamente. Werther se quedó paralizado. Luego de un gran instante, ¿no? Werther se levanta, camina, ¿no? Cerca a la puerta donde estaba Charlotte y le dice en voz baja, Carlota, Carlota, una palabra, una sola palabra, un adiós. Carlota no le responde. Insistió de nuevo, suplicó, esperó, y no recibiendo ninguna respuesta, se separó de la puerta gritando. Adiós, Carlota, adiós para siempre. Se ha marchado Werther. Ya sabes qué quiere hacer Werther ahora, ¿no? Así que Werther, cuando llega a su casa, empieza a escribir, ¿no? Por última vez, sí, por última vez abro los ojos. Ya no volverán a ver más el sol. Un día sombrío y nebuloso lo tienen oculto. Sí, ponte de luto. Naturaleza, tu hijo, tu amigo, tu amante se acerca a su fin. Qué sensación tan singular. Más adelante dice, ¿morir? ¿Qué es morir? Ah, ¿cómo soñamos cuando hablamos de la muerte? He visto morir a muchos seres, pero son tales los límites de la humanidad que el principio y el fin de su existencia solo para ellos es un instante y misterio. Actualmente soy mío, tuyo, oh vida mía, y dentro de un instante estaremos separados, arrancados el uno del otro, y quizá para siempre. Más adelante escribe, ¿qué me importa que Alberto sea tu esposo? ¿Tu esposo? Para el mundo, para ese mundo que es un pecado amarte, querer arrancarte de sus brazos a los míos. Eso lo dice Werther, lo escribe, ¿no? Así que de pronto Alberto ha llegado. Ha llegado de su viaje, ¿no? Alberto volvió de su viaje y Carlota se apresuró a salirse al encuentro, pero con cierto embarazo, dice, ¿no? Porque está un poco extraña, Carlota y Alberto también. No venía de buen humor, Alberto, no venía de buen humor, por no haber logrado dar cima a sus asuntos. Los malos caminos habían contribuido también al fastidio. Alberto preguntó, ¿se había ocurrido algo durante su ausencia? Le preguntó eso a Charlotte. Charlotte, ¿qué ha pasado? ¿Algo ha pasado durante mi ausencia? Y Carlota se apresuró a responder. ¿Qué le dijo Charlotte? Bueno, ha venido Werther. Werther ha venido en la víspera de esta semana. Se informó que si había llegado correspondencia y ella le dijo que cuántas correspondencias, cuántos paquetes, ¿no? Alberto estaba molesto, fastidiado, ¿no? Una hora llevaban juntos hablando sobre lo que había sucedido.
Carlota estaba triste, sombría, ¿no? Conocía lo difícil que le sería descubrir a su marido el secreto que oprimía su corazón, aun cuando él se encontrase en las mejores disposiciones de ánimo, y le sobrevino una profunda melancolía, tanto más dolorosa, cuando mayores esfuerzos hacía para ocultarla, dominarla y contener sus lágrimas. Aparece el criado, porque Werther le dice a su criado, lleva esta nota a Alberto. Así que el criado llega donde Alberto, ¿no? Le dice, bueno, mi amo te manda esto. Alberto molesto, pues no agarra, ¿no?, la nota de Werther y le dice a Charlotte, ¿no? Así que Alberto lee y le dice, Charlotte, dale las pistolas al criado. Y dirigiéndose al criado le dice, dile a tu amo que le deseo un buen viaje. Así que Charlotte escucha eso, no sabe qué hacer. Agarra las pistolas, lo limpia, las armas, y se lo entrega al criado. El criado va donde Werther. Werther le dice, disculpe, ¿no? Al criado le dice, ¿quién te entregó las armas? ¿Dónde estaba Charlotte? ¿Cómo estaba? El criado le responde, y de pronto le dice, quien me ha entregado las armas es Charlotte. Las ha limpiado del polvo. Así que Werther escribe, ¿no? Vienen de tus manos, tú las has limpiado del polvo, y yo las beso 1000 veces, porque tú las has tocado. Tú misma, espíritu del cielo, favorece mis proyectos. Tú misma, Charlotte, me presentas el arma que va a dar muerte, que me va a dar muerte. La muerte que yo deseaba recibir, que recibo de tus manos. Eso es lo que escribe Werther más adelante, ¿no? Luego de estos puntos, recuerda que estamos en vísperas de Nochebuena, le dice a su criado que no le moleste, ¿no? La cuestión es que Werther se dispara, se suicida. Antes ha dejado una nota, ¿no? El criado aparece al día siguiente, ¿no? Por la mañana a las 6, el criado del suicida entró en el cuarto de su amo, llevaba en la mano una luz encendida, encontró a Werther tendido en el suelo, ensangrentado, y cerca de él una pistola. Le llamó, le levantó, no obtuvo respuesta. Pero percibió el estertor del moribundo, corrió en busca de un médico y fue a enterar a Alberto de lo ocurrido. Carlota, que oyó que llegaba el criado, se levantó, despertó a su esposo, los dos se levantaron. El criado con voz llorosa, balbuceante, les dio la noticia. Charlotte cayó desmayada a los pies de Alberto. Cuando el médico llegó a prestar su auxilio al suicida, le encontraron en el suelo. Aún latía su pulso, todavía estaba vivo, imagínate, pero estaban paralizados sus miembros, se había pegado el tiro en la cabeza, encima del ojo derecho, saltándole los sesos, le hicieron una sangría y corrió la sangre, respiraba aún. Está agonizando, ¿no? Por la sangre que salpicaba el respaldo del sillón, se inducía que Werther disparó la pistola estando sentado ante su escritorio, luego cayó y se revolcó convulso en torno al asiento. Yacía enfrente de la ventana, exánime, boca arriba, vestido y calzado. Vienen más personas, Alberto llega, pero ya Werther ha sido llevado a una cama para que pueda descansar. Recuerda que Werther está agonizando, ¿ya? Viene el magistrado, llega una conmoción de personas. A las 11 de la noche enterraron el cadáver en el lugar que el suicida había designado. El anciano magistrado y sus hijos asistieron al entierro. El estado de Carlota llegó a inspirar serios temores. El cuerpo fue llevado por obreros sin acompañamiento de eclesiásticos. Así termina la escuita del joven Werther. Así que así termina la escuita del joven Werther, ¿ves? El personaje ha llegado a un momento crucial de su vida, ¿no? Y lo único que ha querido hacer es acabar con su existencia, con su dolor, ¿no? Ha escrito a su amigo Guillermo, ¿no? Sin embargo, Guillermo estaba muy lejos, ¿no?
Así que Guillermo le estaba también respondiendo algunas cartas, aunque nosotros no tenemos acceso a las cartas de Guillermo, pero Werther se encontraba solo, o se sentía solo, ¿no? Y ya no tenía razón de ser. Por eso que Werther decide el suicidio. Por aquí Freire nos dice, una duda, profesor. ¿Charlotte fue quien envía las pistolas? Sí. Sí, La cuita del joven Werther es una novela romántica, romanticismo sentimental, ¿ya? Y el narrador personaje, porque Werther empieza a contar la historia, pero también tenemos las notas del editor, ¿ya? Las notas del editor. Así que recuerda, ¿ya? Si estás pasando por estos momentos, siempre es bueno un amigo. Siempre es bueno tener al lado a una persona que te escuche, ¿no? Claro, narrador, personaje, protagonista. Aunque recuerda las notas del editor. El editor ya es un narrador omnisciente, ¿no? El editor es un narrador omnisciente. Así que ya sabes, chicos, si ustedes están pasando por esto o tienen alguna dificultad, ¿no? Sientan de pronto, no necesariamente el elemento amoroso, siempre es bueno, recuerda, siempre es bueno tener compañía, ¿no? Tu madre, tus hermanos, tus amigos, cuéntale sus problemas, ¿no? Recuerda que no estás solo, no estás sola, ¿no? Hay personas que te quieren, hay personas que quieren mucho. Así que no caigas como Werther, ¿no? Werther llegó a un momento que ya se sentía solo, absolutamente solo, y lo único que encontró es el suicidio, ¿no? En las notas Werther decía que se debe ir de viaje y necesitaba pistolas, ¿no? O sea, para ir de cacería, algo así. Por eso que Alberto al leer esto le dice a Charlotte, ¿no? Nuestro amigo necesita las pistolas, dale las pistolas a el criado, ¿no? Charlotte, bueno, tiene que obedecer en cierta medida las decisiones. No le va a decir, no, yo tengo miedo, capaz Werther se suicida porque Werther está enamorado de mí, no puede hacer eso, ¿no? Por eso que Charlotte agarra con temor, porque sabe que algo malo va a suceder, agarra con temor las pistolas, los limpia y se lo entrega al criado, ¿no? Charlotte no sabe en cierta medida qué va a pasar, pero sí intuye que algo malo va a pasar, ¿ya? Bien, en el caso de Becker, recuerda que Gustavo Adolfo Becker pertenece al romanticismo español. El romanticismo español se le llama época del Resurgimiento y Becker es llamado el romántico tardío. Ya tiene una musa inspiradora llamada Julia Spin, ¿ya? Becker, romántico tardío, el cisne de Andalucía, así se le llama a Gustavo Adolfo Becker, romanticismo español. Recuerda, época del Resurgimiento. Las rimas, su título original era Libros de los Gorriones. Tanto las rimas y leyendas se van a publicar póstumamente, o sea, después de la muerte de Gustavo Adolfo Becker. Las rimas son versos sencillos, ¿ya? Versos breves, sencillos, ¿no? Entre los temas presentes en las rimas vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar esta noción del amor, la poesía y también a la amada. Justamente está en el siguiente PPT, mire, con relación a los temas, ¿no? 3 tópicos tiene Becker en sus rimas. La poesía nos habla del acto de la creación, el poeta, ¿no? La inspiración. La amada, que está relacionado también con la poesía. La amada es un ser de atractiva belleza, en ocasiones perversa, que está vinculada a la poesía por la belleza, la noción de lo estético, y también el amor en todas sus facetas. Mira, refleja el dolor del fracaso amoroso, el desengaño, la angustia, ¿no? Refleja también el súbito amor, ¿no? El amor que aparece de pronto súbitamente, el fracaso amoroso, ¿ya? La desdicha, la nostalgia por la amada. Todos esos elementos aparecen en las rimas. Entonces recuerda, hay 3 tópicos: la poesía, la amada y
el amor. En el caso del romanticismo peruano, ya que nos menciona José, el romanticismo peruano sí aparece tardíamente también, porque en el romanticismo peruano aparece en este contexto del gobierno de Ramón Castilla, o sea, ya casi 30, 40 años después del surgimiento del romanticismo europeo. ¿Por qué aparece tardíamente? Bueno, nosotros somos uno de los últimos países en lograr la independencia en el Perú. Recuerda, en Sudamérica somos uno de los últimos países en lograr la independencia. Muchos de los países que se han logrado independizar han adquirido la postura romántica, pero el Perú va a ser uno de los últimos países en lograr la independencia. Así que al momento de ser ya una república, van a tener una noción costumbrista. Así que primero aparece el costumbrismo y luego viene el romanticismo. Por eso que vamos a ser uno de los últimos países en adquirir esta postura romántica. En el romanticismo peruano está Carlos Augusto Salaverry y Ricardo Palma. Así que recuerda entonces, esto es características de las rimas de Bécquer y aquí tienes las características de las leyendas, ¿no? Aquí se presenta el sentido de lo grotesco. Recuerda, lo grotesco está ejemplificado en la Jorca de Oro, cómo describe la belleza descomunal de aquella mujer, pero también perversa, diabólica, ¿no? Ese es el sentido de lo grotesco, que lleva al joven a cometer un sacrilegio, ¿no? La chica le dice, si me amas, entonces tráeme la Jorca de Oro, la joya de la Virgen. El chico tiene que hacer ese sacrilegio por solamente un capricho de aquella mujer. Así que en las leyendas se representa a estos personajes femeninos, ¿ya? Como mujer perversa que logra en el joven de pronto la muerte o la locura. Sí, Las leyendas es una obra de Bécquer, ¿no? Rimas y leyendas son dos obras de Bécquer que se van a publicar en 1871. ¿Ya? Las leyendas tienen estas características. Tenemos leyendas como la Jorca de Oro, leyendas como el Monte de las Ánimas, leyendas como la Promesa, entre otras. Sí, en una de las rimas Bécquer dice, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ahí está la noción, uno de los tópicos que hemos mencionado, ¿no? Son tres, poesía, amada y el amor. Ya, entonces esos versos reflejan esa noción de qué es poesía, ¿no? ¿Ya? Entonces recuerda esos detalles. En leyendas, no te olvides el sentido de lo grotesco, de los ambientes misteriosos, ¿no? Fantásticos. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí entonces quedamos con el romanticismo, tanto las cuitas del joven Werther y también algunas características de las rimas y leyendas. No hay tiempo para más. Así que tenemos que ir a dar nuestro examen, ¿no? Muy bien, chicos. A dar el examen entonces. ¿Ya? Recuerda, igual te he puesto las alternativas tanto de la práctica como también de la tarea para que lo puedas contrastar. Puedes ir entonces a dar tu examen y me dices qué tal te ha ido. Si tienes alguna pregunta, duda respecto a estos puntos, vamos, todavía hay tiempo. Recuerdan, ¿no? Entre lo diabólico, lo perverso
la belleza con elementos diabólicos, ¿no? ¿Con qué objetivo le envía las pistolas Werther? Lo que pasa es que Werther escribe, ¿no? Que va a ir de viaje y necesita pistolas y esta nota lo entrega a Alberto. Alberto, al leer la nota, le dice a Carlota, entrégale estas pistolas al criado, porque Werther quería eso, ¿no? Charlotte tiene que seguir la corriente, ¿no? Agarrar las pistolas, limpiarlas y entregarlas. Charlotte no sabía que Werther se va a disparar, ¿no? Se va a suicidar, pero sí intuye que algo malo puede pasar, ¿ya? Pero no puede decirle a Alberto, mira Alberto, nuestro amigo capaz se suicide porque está enamorada de mí y además ese día que vino conmigo nos dimos besos, no puede hacer todo eso, ¿no? No puede decir eso. Lo único que hace es Carlota callar, ir donde el criado, limpiar las pistolas y entregarle al criado, ¿no? Muy bien, Lucas, 18-18. Gracias por tus palabras. Muy bien, Karen, 18-18. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, la siguiente semana no hay clases, ¿verdad? ¿No? Nos vemos de aquí a 2 semanas, entonces. Gracias, Ángela. Gracias a ti también. Felicitaciones, 18-18. Que tengas un buen día también. Gracias, Leicha. Gracias también. Gracias por sus palabras. Gracias. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Bueno, pero todavía nos falta mencionar también, ¿no? A ver, recomendaciones para el fin de semana. Nos estamos yendo sin eso, no puede ser. A ver, recomendaciones para el fin de semana. ¿Qué tenemos para el fin de semana? ¿No? Te recomiendo este poema de Rosela Di Paolo. Es una poeta peruana que todavía está viva. Ha ganado el Premio Nacional de Casa de la Literatura. Y este poema, Sal si puedes, te habla sobre el acto creativo, sobre la poesía, ¿no? Como recuerda, en la escuela del joven, en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, en las rimas, se habla sobre el acto poético, ¿no? Por eso puedes también leer este poema de Rosela Di Paolo para que encuentras otra forma también de hablar sobre la poesía, ¿no? Imagínate, es un poema que te habla sobre la poesía. En cuentos, El vampiro de Polidori, hemos hablado un poco del romanticismo sobre esta noción de los referentes populares que van a llegar a la literatura oficial. Pues bien, aquí tienes El vampiro de Polidori. Ya es un cuento espectacular. Te recomiendo que lo leas. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Qué tan espectacular. Y es el origen de estos arquetipos del vampiro, que lo va a tener más adelante. Incluso si has leído Crepúsculo, ¿ya? No hay una comparación con El vampiro de Polidori, pues, ¿no? Ahí vas a darte cuenta, ¿no? En El vampiro de Polidori es una obra espectacular. Un cuento muy corto, pero espectacular. Obviamente que aquí no está de las nociones amorosas como se ven en Crepúsculo, ¿no? Pero sí vamos a encontrar el origen de estas características de todo vampiro. Bien, a ver, ¿qué nos dice por aquí? Adam, muy bien, gracias. Gracias por tus palabras, Adam. Felicitaciones también, 18-18. Muy bien, Ronald, listo. Claro, Fresley, casi me voy sin recomendaciones. Aquí están las recomendaciones para leer fin de semana. Y tienen 2 semanas en realidad, porque la siguiente semana no hay clases, ¿no? No hay clases, pero recuerda, solamente el sábado, ¿no? Creo que van a tener examen, si no la siguiente semana. Así que nosotros nos vamos a ver de aquí a 2 semanas, ¿ya? No vayan a malinterpretar mis palabras. De pronto le van a decir a su mamá, no hay clase, el profesor ha dicho no hay clase la siguiente semana, de lunes a sábado. No, tienen examen. Claro, belleza con elementos diabólicos, perversos. Eso se llama el sentido de lo grotesco, Ángel. Muy bien. A ver, recomendación, Ronald. Claro, aquí está la recomendación. Gracias, profesor. Gracias. Nos menciona, gracias así. Angie, gracias a ti también. 18-18, felicitaciones. Ángel, ¿pistolas, cartas? No, las pistolas, las armas que le entrega al criado para que el criado pueda ir y entregarle a Werther estas armas que él había indicado, ¿no? En su nota. Muy bien, Fresley, 18-18, muy bien, gracias. Claro, Ronald, cuidado, Ronald. No te preocupes, la vida es así, Ronald. Muy bien, Adriana, 18-18. Muy bien, Angie, 18-18. Gracias a ustedes. Cuídate también, José  Gracias, Noé. Nos vemos la siguiente semana.
Un buen fin de semana también para ti, Lucero. Gracias, gracias por tus palabras y felicitaciones. Gracias, Marjorie, 1818, felicitaciones para ti también, felicitaciones. Gracias, Elin. Muy bien, Elin, vamos entonces a leer más comentarios. Muy bien, Adriana, gracias. Gracias, gracias. Gracias por sus palabras. Sí, Angie, la obra, la escuela del joven Werther es una historia muy, muy intensa, ¿no? Juan Joel, por fin 18 y 18, ¿ves, Juan? Ya ves, sí o sí, sí se pudo, ¿ves? Antonella, 2 y 18, no te preocupes, la siguiente semana sí o sí, 18 y 18. Muy bien, Fiorella, gracias, gracias, nos vemos. El vampiro justo para Halloween, claro, Belian. Muy bien, Ángel, 18 y 18, bendiciones también para ti. Gracias, Luis Fernando, gracias. 18 y 18, felicitaciones. Igualmente, Lidia, 18 y 18, gracias a ti también. Muy bien, José Carlos, gracias. Así que, la siguiente semana, bueno, tienen examen, estudien, ¿ya? Estudien, repasen, lean, que ya nos volveremos a ver en noviembre, ¿no? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá en noviembre? ¿Qué vamos a tener? Porque recuerda que ya en noviembre vamos a hablar de otro tema muy importante de la literatura peruana, ¿no? ¿Cuál será ese tema? Hemos hablado, si de pronto hemos hablado sobre el romanticismo, vendrá entonces la siguiente semana el realismo, ¿no? Vamos a hablar sobre el realismo, ¿ya? Crimen y castigo, y también realismo peruano, ¿ya? Crimen y castigo, también realismo peruano. Juan. Ok, Juan, no te preocupes. Si hay preguntas sobre la clase, no te preocupes. Deja solamente tus preguntas y yo voy a poder responderlo. Muy bien, chicos. Así que nos vamos. Nos despedimos. ¿Con qué canción? Una canción muy triste, ¿no? No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad. Solo te pido que mañana por la noche, dormido, me des la oportunidad. Llevas 3 meses por la noche haciéndome lo mismo. Sueno mi puerta y estás tú, mi espejismo. Por dentro grito, grito de la noche, era tu amigo. Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo. Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más. Te desvaneces con el sol, no eres humana. Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana. No digas nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor.
todo, te perdí en mis manos. Fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida. La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo. Por las noches en mis sueños puedo verte, dormido vivo al fin, un cuento de hadas que aunque falso es suficiente. No me importa cuánto duela despertarme, igual me duele todo y cada segundo del día estás presente. Me acuerdo de todo, la noche